Quieres ahorrar, pero no lo puedes o no sabes cómo. Voy a enseñarte 17 métodos que funcionan para ahorrar dinero sin ganar más. Voy a empezar con una historia. Había un joven llamado José y era esclavo en Egipto. Él no era un joven cualquier, tenía un don muy especial. Sabía interpretar sueños. Un día, el faraón tuvo un sueño escalofriante y nadie en todo el reino podía interpretarlo. Un empleado del faraón conocía a José, pues él había interpretado un sueño para él y le habló al faraón. El faraón llamó a José y le contó el sueño. En el sueño el faraón vio 7 vacas gordas y bonitas en las orillas del río Nilo. De repente aparecieron 7 vacas flacas y feas que comieron las vacas gordas. José dijo al faraón: las 7 vacas gordas son 7 años de gran abundancia y las 7 vacas flacas son 7 años de hambre. Por eso el faraón debería guardar parte de la producción de los 7 años de abundancia para los 7 años de hambre que vendrán. La vida es llena de imprevistos. No sabemos cómo será el futuro. Solo porque vivimos bien hoy, no es garantía que viviremos bien en 7 años. Pero podemos estar preparados para los imprevistos, para las emergencias del futuro. Por eso es importante ahorrar. Hola, mi nombre es Alfonso Chang y este es mi canal de finanzas personales, donde te enseño cómo enriquecerse de una forma simple y sin complicaciones. Te mostraré 17 métodos para ahorrar dinero sin ganar más. Define por qué es importante ahorrar. Ahorrar es más fácil cuando sabes por qué es importante ahorrar. Cuando es importante para nosotros, dedicamos tiempo y energía. Cuando no es importante, no hacemos ningún esfuerzo. Para mí, es importante ahorrar porque quiero dar seguridad a mi familia. Si pierdo mi trabajo, o si me enfermo, o si descompone mi coche, quiero que mi familia esté protegida, que no le falte nada. Si pierdo mi trabajo por algún motivo, quiero que mi familia tenga un lugar para vivir, comida en la mesa, internet, luz, gas. Para ti, ahorrar pode ser importante para alcançar a liberdade financeira, não sofrer de estresse e ansiedade, para não pelear mais com tu pareja, para cuidar de seus papás. Define uma meta mensual. O monto a ser ahorrado depende muito de cada pessoa. Pode ser em porcentaje ou monto. Depende do valor total que queres ahorrar e o plazo que tienes para ahorrarlo. Por ejemplo, si tú quieres ahorrar 12,000 pesos en un año para tu fondo de emergencia, significa que tienes que ahorrar 1,000 pesos al mes. Cuando no sabes cuánto vas a ahorrar, probablemente no vas a ahorrar nada o muy poco. Tener una meta nos motiva a alcanzarlo. Págate a ti mismo primero. El ahorro debe ser intencional y una prioridad. Si dejas para ahorrar después que gastas, no va a sobrar nada para ahorrar. Antes de gastar, ahorra primero. Y después vives con el restante. Automatiza tus ahorros. En tu cuenta de banco puedes programar a cada semana o quincena o mensualmente. Transferir tus ahorros para una otra cuenta. Assim, tu não vas a considerar esse dinheiro e viverás com o que sobra. Quando facilitas o processo de ahorro, aumentarás o ahorro. Usa efectivo. Estudios muestran que quem usa efectivo ahorra 20 a 30% em los gastos que pessoas que usam a tarjeta. Psicologicamente, quando gastamos em efetivo, sentimos mais dolor que em tarjeta. E por isso gastamos menos com efetivo. Com a tarjeta, não sentimos esse dolor, o que nos leva a gastar mais e ter menos controle sobre o dinheiro. Haz um presupuesto.
Controlar tus finanças ajuda a ahorrar mais. Anota todos tus ingressos e todos tus gastos. Se não tienes, não gaste. Haz todas tus compras contado. Pagar em mensualidades te hace gastar um dinheiro que não tienes e puedes generar deudas. 30 dias sem gastar. Compromete-te de não gastar por 30 dias em coisas que não são necessárias para sobreviver. Isso te ajuda a reduzir as compras impulsivas e innecessárias. Regra de 24 horas. Antes de comprar algo grande, espera 24 horas. Pregúntate, ¿qué pasará si no lo compras? ¿Es realmente necesário para su sobrevivencia? ¿Tienes dinheiro suficiente para comprar? ¿Hay otra cosa más importante donde puedes usar el dinero? Así podrás hacer compras más conscientes y no comprar cosas que no necesitabas. Ahorra tus cambios. Esse pequeno hábito pode generar uma quantidade significativa em um ano. Toda vez que tenhas cambio, guárdalo em uma alcancía. Analisa tus gastos. Conhecer tus hábitos de gastos ajuda a identificar compras innecessárias e evitar os gastos hormigas. Define limite de gastos. Antes de usar o dinheiro, define um limite de gastos. Assim, não há riscos de gastar demasiado. Haz uma lista de compras. É muito fácil ir ao super e comprar todo o que vemos. Quem nunca foi ao super para comprar leite e saiu com 3 bolsas de compras? Uma lista te ajudará a não comprar coisas que não necessitavas. Compara os preços. Comparar preços te ajudará a ahorrar muito dinheiro. As pessoas não lo hacen por flojera. Compara os preços de los produtos que compras frequentemente em diferentes lugares. Compara também se é melhor comprar um solo ou em maioria. Alguns produtos têm um bom desconto se lo compras em maioria. No suba tus gastos si ganas más. La mayoría de las personas gastan más cuando ganan más. Pierden la oportunidad de ahorrar e invertir el dinero. Solo porque ganas más no significa que tienes que comprar un coche mejor, vivir en una casa más grande, comprar ropas más caras. Viva con menos. Las personas dicen que es difícil ahorrar quando não pensam em ahorrar. Se ganham 10,000, pensem como gastar 10,000. Pero deveria viver com menos para ahorrar e enriquecer. Se ganhas 10,000, debes pensar em como gastar 7,000 e ahorrar 3,000. Interesse compuesto. Se tu metes a ahorrar 12,000 em um ano, não necessitas ahorrar 12,000, pois o interesse compuesto faz tu dinheiro crescer quando lo invertes. Ele é mais poderoso a largo prazo. Se te gostou do vídeo, dá um like, subscríbete para receber notificações em los próximos vídeos e não perder nada. Se tens alguma pergunta